Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al área de biología, esta hermosa materia. Ya nuestra última unidad, unidad 5. Esta unidad titulada Anatomía y Fisiología Vegetal. En ella veremos la fisiología vegetal, campos de estudio, bioquímica vegetal, nutrición vegetal, pigmentos de ecofisiología, tropismo y movimientos násticos, enfermedades vegetales, historia. Comenzamos. La fisiología vegetal nos dice que es la subdisciplina de la botánica médica al estudio de los procesos metabológicos de las plantas. Este campo trabaja cada una de estas disciplinas estrechamente relacionadas con la anatomía de las plantas, la ecología, las interacciones con el medio ambiente, la fitoquímica, que es la bioquímica de las plantas, y la percepción vegetal, la biología celular y la biología molecular. Los fisiólogos botánicos estudian los procesos fundamentales, tales como la fotosíntesis, la respiración, la nutrición vegetal, las funciones de las hormonas vegetales, los tropismos, los movimientos, el toroperodismo, la fotomorfogenesis, los ritmos cadianos, los ritmos circadianos, ¿no? El estrés medioambiental, la germinación de las semillas, la dormanización de los estomas y la transpiración, siendo estos las dos últimas partes de las plantas con el agua. El campo de estudio. El campo de la fisiología vegetal incluye el estudio de todas las actividades internas de las plantas, los procesos químicos y físicos asociados a la vida. El ambiente de la fisiología vegetal como una disciplina se puede dividir en varias áreas de investigación principales. Primeramente, la fitoquímica estudia la gran diversidad de compuestos químicos que se producen para funcionar y sobrevivir. Estos elementos que no se encuentran en otros organismos. Otros productos las definen contra las enfermedades, las permiten vivir durante las sequías y las preparan sobre la hibernación. La fotosíntesis es el que requiere justamente una amplia serie de pigmentos, las enzimas y otros compuestos para funcionar. Esta célula vegetal tiene ciertas características que va a distinguir de las animales, las cuales dan un origen a las principales diferencias de comportamiento y respuesta en relación con la vida animal. Él estudia las interacciones entre células, tejidos y órganos. Las diferentes células y tejidos están física y químicamente especializadas para llevar a cabo funciones específicas. Estudia la forma en que las plantas puedan controlar o regular cada una de sus funciones internas, como las fitohormonas producidas en las partes de las plantas para alterar las células en una parte de esta planta. Otras que se deben producir de una gran respuesta. Los compuestos sensibles a la luz que las responden a una duración de la noche para que la planta florezca y en estaciones del año sean apropiadas, un fenómeno conocido como la fotoperiodismo. El fotoperiodismo es en sí una maduración de los frutos y la pérdida de las hojas en el invierno. Esta función parte de poder controlar por el gas etileno que se produce en la propia planta. Este estudio es el modo que las plantas responden a cada condición o cambio que se da a través del medio ambiente. Este campo es conocido como ecofisiología. El estrés por la pérdida hídrica, los cambios en la química del aire y justamente
el hacinamiento por otras plantas, que pueden producir modificaciones en su funcionamiento. Estas modificaciones pueden estar afectadas por factores genéticos, químicos y físicos. La bioquímica vegetal es un elemento simple en las cuales están principalmente constituidos por plantas, carbono, oxígeno, hidrógeno, calcio, fósforo. No se difieren de los animales, hongos, incluso de bacterias. Los compuestos atómicos fundamentales en las plantas son iguales al resto de la forma de vida. Difieren únicamente los detalles en su forma como de ellos se agrupan. Las plantas usan un pigmento para poder absorber, detectar la luz, mientras que los seres humanos los extraen para utilizar como los tintes. Otros productos se usan para fabricar cauchos o biufer, ¿no? Esto quizás es más conocido en el uso de los farmacólogos, ¿no? Como un ácido salicílico, como la aspirina, la morfina o las digitales. La nutrición vegetal. Las plantas necesitan de nutrientes para poder sobrevivir, como un ser humano. Algunas de las grandes cantidades, como el carbono, el nitrógeno, los macronutrientes, otros de los micronutrientes, son necesarios en cantidades mínimas para mantener sana a una planta. Y normalmente estas absorben como los iones y los disuelven en el agua, ¿no? Desde un sustrato, aunque las plantas carnívoras lo obtienen en sus propias presas. La siguiente tabla nos va a mostrar justamente lo esencial del uso de generalización de las plantas. En esto tenemos los macronutrientes que son necesarios para las grandes cantidades. En estos elementos, su forma de absorción, su función. El nitrógeno. NO3 más NH4 es el ácido nucleico proteínico, hormonales, etc. El oxígeno, O2, H2O, es la celulosa almidón, otros compuestos orgánicos. El carbono, CO2, es la celulosa almidón o otros compuestos orgánicos. El hidrógeno, H2O, es la celulosa almidón, otros compuestos orgánicos. El potasio, el K+, es el cofactor en la síntesis de las proteínas, el equilibrio hídrico, etc. El calcio, el K2+, es la síntesis o estabilización de las membranas. El magnesio, Mg2+, es el elemento esencial para la clorofila. El fósforo, H2PO4, es el ácido nucleico, el fosfolípidos, el ATP. El azufre es el SO-2,4, es el componente proteínas y coenzinas. En los pigmentos. Los pigmentos son las formas de las moléculas más importantes para el funcionamiento de una planta. Constituyen una gran variedad de tipos diferentes de moléculas, entre las que se encuentran las morfinas. Estas morfinas son carotenoides y antocianinas. Todos estos pigmentos biológicos son los que absorben selectivamente una longitud de onda de luz, mientras se reflejan otras. Las plantas pueden usar la iluminación absorbida para potenciar cierta reacción química, mientras que la luz refleja determinadamente el color del pigmento que se mostrará a vista de esa planta. La clorofila es el pigmento primario, es una morfina que absorbe la longitud de onda roja y azul, reflejando la verde, por lo que es precisamente su presencia y mayor o menor abundancia la que da característica al color verde de las plantas. Es también la que al interceptar la luz incentiva la fotosíntesis. Los carotenoides son tetraterpenoides rojos, naranjas o amarillos. Funcionan como un pigmento accesorio ayudando a incentivar la fotosíntesis.
a reunir longitudes de ondas que no han sido absorbidas por la clorofila. Los, los antihistamínicas, como las flavonoides, pigmentarios, liposolubles, que se muestran rojos o azules, dependiendo del pH. Se dan en todos los tejidos de las plantas superiores, dando color a las hojas, tallos, raíces, flores y fruto, aunque no siempre en cantidades suficientes para que sean apacibles, pero que sean muy apreciables. Las betalaminas son pigmentos rojos y amarillos, y al igual que los antocianinas, son liposolubles, pero a diferencia de ellas, son compuestos indol-derivados, sintetizados de la tirosina. Este tipo de pigmento se encuentran solamente en el orden Caryophyllaceae, incluidos en los cactus amarantos, y nunca coinciden en las plantas que contengan antocianinas. Son justamente resultables, por ejemplo, del profundo color rojo de la remolacha, esta beta vulgaris, que causa una comercialmente como un colorante alimenticio. Las señales y reguladores. Las plantas producen hormonas y otros reguladores de crecimientos que actúan para indicar la respuesta de la fisiológica a sus tejidos. También producen compuestos tales como los fitocromas, que son sensibles a la luz y sirven para activar el crecimiento o el desarrollo de respuestas a señales medioambientales. Las hormonas vegetales. Las fitohormonas son compuestos químicos que regulan el crecimiento de una planta. Según una definición estándar del mundo animal, las hormonas son moléculas señalizadoras, producidas en una ubicación específica, que se dan una concentración muy baja a causa de otras en su ubicación. A diferencia de los animales, las plantas carecen de órganos o tejidos, productores hormonales, que a menudo no son transportados unos a otras partes. Estas hormonas son sustancias químicas que en pequeñas cantidades estimulan e influyen en el crecimiento, desarrollo, diferenciación de células y tejidos. Son vitales para el crecimiento, afectando el proceso que va desde la floración hasta el desarrollo de una semilla. La dormancia y la germinación regulan qué tejido debe crecer hacia arriba y cuál es hacia abajo. La formación de las hojas y el crecimiento del tallo es el desarrollo y maduración del fruto, así como la abscisión foliar e incluso la muerte de la planta. Las hormonas vegetales más importantes son el ácido abscísico, ABA, auxinas, etileno, la giberelina, la citoquinina, aunque hay muchas otras sustancias que sirven para poder regular la fisiología vegetal. En la fotomorgenesis, mientras que la mayoría de la gente conoce la importancia de la luz para la fotosíntesis, pocos se dan cuenta de esta sensibilidad que tiene la planta a la luminosidad que desempeña su papel para poder controlar su desarrollo estructural. La morfogénesis, este es el uso de la luz para controlar el desarrollo estructural. Se llama morfogénesis y depende de la presencia de los fotorreceptores especializados, los cuales sus pigmentos químicos son capaces de absorber la onda de luz específica. Las plantas usan 4 clases de fotorreceptores: 2 fitocromas, criptocromas, un fotorreceptor, un VB y un protoclorofilo. Los 2 primeros fotocromas y los criptocromos son proteínas fotorreceptoras complejas, ¿no? Su estructura molecular está formada por unir una proteína con un pigmento sensible a la luz. El criptocroma también es conocido como fotorreceptor VA, a que absorbe la luz ultravioleta en la sección de onda larga. Los fotoclorofiles. Esto, justamente, como su nombre sugiere,
es un precursor químico de la clorofila. El fotorreceptor más estudiado es la fitocroma. Es sensible a la luz de la región roja, infrarroja del espectro visible. Muchos fanerogamas lo utilizan para regular el periodo de la floración basada en su duración del día y la noche, los fotoperiodismos y para ajustar los ritmos circadianos. También regulan otras respuestas como la germinación de cada una de las semillas, su tamaño, su forma, su segmento de hojas, su síntesis y su alineación epicolítica de este estilo de las plántulas dicotiledóneas. La ecofisiología. Paradójicamente, esta subdisciplina es por un lado el campo de estudio reciente ecológico, vegetal, y por otro es más antiguo. La fisiología medioambiental es el término preferido entre los filósofos. Examinan cada una de sus respuestas en estas plantas y sus factores físicos, tales como la radiación, incluida la luz y la radiación ultravioleta. Esta temperatura, el fuego, el viento, la relación con el agua que puede medir cada una de las bombas de presión y el estrés o sequía e inundación que puede haber, el intercambio de gases con la atmósfera, así como el ciclo de nutrientes como el nitrógeno y el carbono, son factores de una partícula importante. También se examina cada una de las respuestas a sus factores biológicos, que incluyen las interacciones negativas como las competencias de predacción en estas enfermedades, parasitismo, sino también el mutualismo y polinización. El tropismo y movimientos násticos. Las plantas pueden responder tantos estímulos direccionados como un direccionamiento. Las respuestas a este estímulo direccional, como la gravedad o la luz solar, se las llama tropismo. Los tropismos son el resultado del crecimiento celular diferenciado, en los cuales las células de una parte de la planta se elongan más que la otra, provocando que se incline hacia el lado a menor crecimiento. Entre los tropismos más comunes se encuentran los fototropismos, la inclinación de la planta hacia fuera de la luz. El fototropismo le permite maximizar la exposición luminosa en aquellas que requieren una luz adicional para realizar su fotosíntesis o para minimizarlas en las que están sujetas a la luz y calor intenso. El geotropismo permite a las raíces determinar la gravedad y crecer hacia abajo. A diferencia del eutropismo, que son los movimientos násticos, con el resultado de un cambio de presión osmótica dentro de los tejidos vegetales. Y pueden ocurrir rápidamente. Por ejemplo, en un familiar es la sinomnástica, una respuesta al tacto o la vibración. En las Venus, atrapamoscas, una trampa carnívora. Las trampas consisten en estas hojas que son modificadas en forma de pala con pelo, sensibles situadas al interior de la hoja, como podemos ver en la ilustración. Cuando un insecto o un animalito quiere tocar justamente cada uno de los pelos de esta hoja, se pliega. Aunque la trampa se cierra rápidamente debido a los cambios de presión producidas por esta célula, se debe reescribir lentamente. Al reabrirse lentamente, dar tiempo a que la planta digiera cada uno de sus alimentos. Las enfermedades vegetales. La fitopatología, en el estudio de las enfermedades y las formas en que resisten frente a las infecciones, las plantas son susceptibles a los mismos organismos patógenos que los animales, incluidas bacterias, virus y hongos, así como la invasión física de insectos nematodos.
Ya que la biología vegetal difiere del animal, sus síntomas y respuestas son también diferentes. En algunos casos, una planta puede simplemente deshacerse de sus hojas o flores para evitar entender enfermedades. En este proceso, llamado abscisión, las plantas, a diferencia de los animales, pueden contagiar una enfermedad por contacto físico casual, tendiendo a diseminar las patógenas a través de esporas o son transportados por vectores animales. En la historia, Sir Francis Bacon publicó uno de los primeros experimentos sobre la filosofía vegetal. En 1627, en el libro Syllabarum, Bacon cultivó varias especies terrestres, incluido un rosal en agua, y llegó a la conclusión de que solo se necesitaba el sustrato para mantener las plantas erguidas. Jean-Baptiste Van Helmont publicó lo que se considera el primer experimento cuantitativo en esta materia en 1648. En 1699, John Howard publicó experimentos sobre el crecimiento de la mente verde en diferentes tipos de agua. Esta menta verde, justamente en diferentes aguas, hace que averiguó que crecía mucho mejor en el agua con sustratos añadidos en lugar de una agua destilada. A Stephen Hare se lo considera justamente el padre de la fisiología vegetal, debido a muchos experimentos realizados y son recogidos a través del libro desde el año 1727. Durante esta década de 1800, los investigadores descubrieron que las plantas absorben los nutrientes minerales esenciales como los iones inorgánicos del agua. En condiciones naturales, el suelo actúa como un almacén de nutrientes minerales, pero este suelo en sí mismo no es esencial para el crecimiento. Esta absorción en la base de los hidroponía, el crecimiento y una solución líquida en lugar de un sustrato. En la fisiología animal o zoofisiología, en el estudio de la función de los tejidos, los órganos y sistemas en animales en todos los niveles, de esta manera también se puede obtener un conocimiento sobre la fisiología humana. La fisiología animal es un subcampo de la zoología. Los temas centrales de la fisiología animal son relacionados a una estructura de su función, adaptación, aclimatación, homeostasis, sistemas de control de retroalimentación y la conformidad y regulación de las subáreas de la fisiología animal en la ecofisiología y la fisiología. Una breve historia de la fisiología animal, según Aristóteles, 389 y 322 a.C., el padre de la historia natural, la importancia del Hipócrates dio a la absorción minuciosa en el tratamiento de estas enfermedades y en la que Aristóteles concidió a la relación entre la estructura y su función. Hicieron que se considerara como la figura relevante de la historia de la filosofía. Claudio Galeno, en 129 a 199, fue el primero en utilizar experimentos diseñados de modo sistemático y cuidadoso para comprobar el funcionamiento del cuerpo. Galeno utilizó de modo extensivo el uso de la disección y la bisección de primates no humanos, como el mono de Berberia y otros mamíferos, para probar sus ideas fisiológicas. Por ejemplo, Galeno realizó un experimento en los que incluyó los uréteres, los tubos que van desde los riñones hasta la vejiga, y absorben que los riñones se hinchaban. Este trabajo experimental, justamente, combinaba con su práctica como médico de los gladiadores romanos. Le permitió formular descripciones
anatómicas detalladas dilutivamente a la base de muchos procesos fisiológicos. LBN al-Nafis, 1213 a 1288, fue el primero en describir correctamente la anatomía del corazón, la circulación coronaria, la estructura de los pulmones y la circulación pulmonar. También fue el primero en describir la relación de los pulmones y la ventilación de la sangre. El Renacimiento brindó un impulso en la investigación de la fisiología occidental. Gianfranco Fernald, en 1497 a 1558, et al., el cual conocimiento de la salud humana y las enfermedades. Andrés Vesalius, en 1519 a 1564, fue el autor primer texto de la anatomía moderada y demostró que Galeno había cometido muchos errores, tanto en la anatomía como en la fisiología. Mire estos historiadores. William Harvey, en 1578 a 1657, identificó el camino de la sangre en el cuerpo y demostró que las contracciones del corazón provocan este movimiento. Aunque Harvey no pudo observar los finos capilares que conectan las arterias con las venas, utilizando los toscos cristales de aumento que se podían surgir en esta época, postuló que los capilares debían existir para formar una circulación cerrada alrededor del cuerpo, para la sangre. Los iatroquímicos creían que la función del cuerpo solo requería reacciones químicas, mientras que los astrofísicos pensaban que solo intervenían los procesos físicos. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, un médico holandés, Hernán Boerhaave, y sus discípulos suizos, Albert von Hegers, propusieron que las funciones corporales eran una combinación del proceso tanto químico como físico. Uniendo estas dos aproximaciones, estos investigadores fueron de los primeros que se postularon a la fisiología, tal y como se entiende hoy. Claudius Vernon, en 1813 a 1878, descubrió que la hemoglobina transporta oxígeno, que el hígado contiene glucógeno y que los nervios pueden regular el flujo sanguíneo y que las glándulas sin conducto producen una secreción interna de las hormonas que son transportadas por la sangre que influye en los tejidos distantes. El fisiólogo norteamericano Walter Bencannon, en 1871 a 1945, ideó el término homeostasis. Los fisiólogos hacían poca distinción entre esta fisiología animal y la fisiología médica. La mayoría de los experimentos en la fisiología en los animales fueron realizadas por objetivos de alcanzar un mejor conocimiento de cada uno de sus funcionamientos de su cuerpo, tanto sano como enfermo. Pero en el siglo XX, los biólogos se interesaron por esta aplicación del conocimiento emergente en la fisiología y los animales vivos. En Schrödinger, en 1905 a 1980, fue uno de los primeros y más influyentes de los mecanismos implicados en los vertebrados buceadores. Las respuestas de los animales de sangre caliente hacían que los animales fríos y como los peces llenen su vejiga natatoria, órgano lleno de aire que los peces utilizan para poder flotar. Las contribuciones de Selax-Poser en 1907 hasta el 2002 incluyen el descubrimiento del llamado generador de modelo central. Estos grupos de neuronas coordinan mucho sus comportamientos rítmicos como para poder respirar y como para poder andar. Prosser también descubrió la relación entre el diámetro de un músculo y la velocidad de una conducción. Y durante la Segunda Guerra Mundial trajo un
trabajó en los efectos de la radiación de la vida animal como parte de un proyecto de Manhattan. Knut Skidmore Nielsen, en 1915, dedicó su carrera profesional a entender cómo los animales viven en medios duros e inusuales. George Bartholomew, en 1923, es el fundador del campo de la fisiología ecológica, es decir, el estudio del modo en que los organismos interactúen con su ambiente. Bartolomeo combinó el estudio del comportamiento animal, la ecología, la fisiología, para valorar el significado evolutivo de los ajustes a las adaptaciones de los animales a su medio. Identificó lo individual como la unidad fundamental de la sección natural y subrayó la importancia de la variedad en la fisiología. Metterholt en 1937 al 2002 y George Somero en 1941 fundamentaron el campo de la bioquímica adaptiva, aplicando conceptos y técnicas bioquímicas a cuestiones fisiologías comparadas, ampliando nuestro conocimiento sobre los animales que se adaptan a ambientes hostiles a nivel subcelular, aportando mecanismos bioquímicos que les permiten vivir en hábitats tan diferentes como el mar profundo, o el océano Antártico, los picos de las altas montañas, los bosques de lluvia tropical. Cualquier intento de repasar las principales figuras de la historia en la fisiología animal incluye innumerables, justamente, que han sido hechos con contribuciones en este campo. La subdisciplina en la investigación fisiológica. El conocimiento de la fisiología moderna es el resultado de los esfuerzos que muchísimos científicos con intereses y experiencias diferentes pudieron lograr. Normalmente un fisiólogo animal se especializa en una de sus disciplinas de la fisiología, con un conocimiento básico en otras subdisciplinas relacionadas en tres maneras principales de definir las subdisciplinas fisiológicas para sus niveles de este organismo biológico, por la naturaleza de sus procesos que originan una variedad de fisiología y en los últimos logros de cada una de sus investigaciones. Las subdisciplinas fisiológicas pueden diferenciarse por el nivel biológico de diferenciación, puesto que la fisiología se relaciona con la función biológica. En muchos niveles de organización, una de las maneras más comunes para diferenciar las ramas de la fisiología es haciendo referencia a dichos niveles. Los fisiólogos celulares y moleculares incluyen a los investigadores que estudian señales bioquímicas, metabólicas o biofísicas membranales. Muchos fisiólogos centran su estudio en el sistema fisiológico específico. Muchos investigadores se centran en su estudio, en poder estudiar cada una de estas especies, ya sea animal o vegetal, ¿no? En poder llegar a una relación, es como hemos podido, gracias a cada uno de estos investigadores, cómo se ha podido conocer cada uno de los procesos y su absorción y vida de estos animales y de estas plantas, cómo llega su reproducción, cómo son sus partes, cuál es la función que tienen tanto para crecer y reproducirse. Entonces, muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Les deseo éxitos maravillosos en sus nuevos proyectos, ¿no? Muchas gracias. Que el Señor Jesús me los bendiga.